Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Damos a cada uno de ustedes la cordial bienvenida. Estamos listos, muy dispuestos para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Queremos a cada uno de ustedes, desde Alhambra, California, darle la cordial bienvenida a aquellos que hoy nos escuchan por los diferentes medios. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy queremos estudiar acerca de uno de los libros interesantes en la palabra de Dios. Y vamos a hablar precisamente acerca del libro de la ley. Un estudio que nos va a permitir el conocimiento de Dios para este tiempo. De hecho, es el pacto antiguo. El pacto que Dios le dio a su pueblo desde su perspectiva. El pacto acerca del libro de la ley. Y hoy vamos a estudiar cómo Dios, a través de esa dispensación, el deseo de Él era mostrar el plan de salvación, en este caso a su pueblo, en ese entonces al pueblo de Israel. Así que va a ser una gran bendición que compartamos juntos este estudio que va a ser de gran significado para su vida espiritual. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedir la bendición de Dios para su estudio. Padre amado, Dios nuestro, venimos delante de tu presencia. Reconocemos, Señor, nuestra naturaleza. Una naturaleza, Señor, que como consecuencia del pecado ha sido deteriorada. Pero a través, Señor, de tu Espíritu Santo, a través del poder de tu palabra, nuestra naturaleza puede ser vivificada para este tiempo. Ayúdanos, oh Dios, a que en este estudio podamos llegar a los corazones, a las mentes de nuestros hermanos y que ellos, Señor, a través de tu Espíritu Santo tengan un claro entendimiento acerca del libro de la ley. Nos encomendamos a ti, encomendamos todo nuestro ser. Habla tú, oh Dios, y danos a conocer tu voluntad divina con respecto a este estudio. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios y queremos hacerlo de una manera tal que cada uno de ustedes salga beneficiado. Y ¿saben algo? Hoy en día, dentro del pueblo cristiano, hay tantos deseos por estudiar la palabra de Dios y eso nos alegra. Cuando nosotros abrimos el libro, la palabra de Dios, las Escrituras, en el capítulo 20 es lo que nosotros conocemos Dios hablando y expresa a través de su palabra el decálogo, sus 10 palabras de vida, 10 principios. Y en el verso 1 del capítulo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras, Dios hablando a su pueblo. Y en el 2 dice, primeramente Él habla estas palabras. Y ahora Él se presenta y Él dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre o de casa de siervos. Dios aquí se presenta y se da a conocer quién es Él.
yo soy tu Dios. Cuando nosotros hablamos de pactos, estamos hablando de acuerdos que Dios siempre ha hecho con su pueblo. Desde el mismo tiempo, desde el mismo inicio de la misma creación, Dios ha hecho un pacto con sus criaturas. Y en este caso, el antiguo pacto era una expresión del compromiso de Dios para rescatar al mundo del pecado. Y eso lo quería hacer a través, en ese entonces, del pueblo de Israel. Aquí hay un compromiso con Dios. ¿Por qué razón? Dios quiere comprometerse con su pueblo. Él quiere rescatar a su pueblo. Entonces, aquí Moisés escribe y lo hace a través del libro del pacto. Aquí vamos a estudiar nosotros el contenido que hay en el libro del pacto, lo cual la Biblia se refiere también como el libro de la ley. Entonces, bien conocido como el libro del pacto o bien como el libro de la ley. Quiero ponerles el momento, qué tiempo estaba transcurriendo, qué evento se estaba disponiendo en este momento. Y en este tiempo, en este evento específicamente, ocurre en el monte Sinaí. En el monte Sinaí era el escenario para la promulgación del libro de la ley, del libro del pacto. También podemos ver que ahí mismo habló Dios acerca de los 10 mandamientos y lo habló a la asamblea de todo el pueblo. Y ahí lo podemos leer nosotros, todo el libro del libro del Éxodo, el capítulo de 20 al 17, del 1 al 17, ahí vemos todo ese relato, no lo vamos a leer. Pero en este caso, en ese relato, podemos ver que el pueblo pide que Moisés sea el mediador entre ellos y Dios. Ahí lo podemos leer nosotros en el capítulo 20 de Éxodo, versos 18 y 19. Si gusta podemos leer esto. El capítulo 20 de Éxodo, 18 y 19, y dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. El 19, y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos a través de ti, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Aquí, mis hermanos, podemos ver nosotros que Dios quiere darle instrucciones a Moisés. Claramente el pueblo le da toda la potestad a Moisés para que Dios hable a través de él. Vemos aquí que Dios quiere hacer un compromiso, quiere hacer un pacto con su pueblo. Mas sin embargo, al ver ese gran despliegue de poder, el pueblo tuvo mucho temor. Por eso elige a Moisés para que él fuera quien hablara con Dios, claramente. Entonces, aquí están las instrucciones de Dios a Moisés. Dios habla a Moisés las palabras del pacto. Es un pacto especial que Dios está haciendo con Israel. Ahí lo podemos leer en el verso 22 del capítulo 20. Leámoslo por favor. Éxodo 20, capítulo 20, 22, dice: Jehová dijo a Moisés así: dirás a los hijos de Israel, aquí están las instrucciones: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Sigamos por favor. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Aquí vemos claramente, Dios dice: no me comparen con esos dioses. No quiero que ustedes hagan ni réplicas ni nada de esos dioses. Sigamos leyendo por favor. Y dice: altar de tierra harás para mí. Miren lo importante de esto: harás altar de tierra para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Claramente aquí Dios da las instrucciones a Moisés de cómo debe de ser
la adoración. ¿En qué manera? Aquí son instrucciones de adoración, porque Dios desea que le adoremos. Pero aquí están las instrucciones de la verdadera adoración. Entonces, mis hermanos, aquí Dios, en el capítulo 24 y verso 3, Moisés repite el pacto y las instrucciones que Dios le había dado. Éxodo capítulo 24, verso 3, por favor. Leamos. Éxodo capítulo 24 y verso 3. Entonces, mis hermanos, claramente, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo responde a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Nuevamente aquí, las instrucciones que Dios le dio a Moisés, los vuelve a repetir al pueblo. Ahora, Moisés escribe el libro del pacto. ¿Y qué más? Levanta un altar y confirma el pacto con la sangre del sacrificio. Miremos los elementos. Levanta un altar, primer elemento. Confirma el pacto con el pueblo, lo leímos, capítulo 24, verso 3. Y ese pacto lo confirma con sangre. Éxodo, lo podemos leer, capítulo 24 y verso 4. Si gustan, leemos esa porción bíblica. Y dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar conforme a las instrucciones de Dios en el monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Sigamos leyendo, por favor. Y dice: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Ahí están las instrucciones. Sacrificios de paz. ¿Con cómo? Con la sangre del sacrificio. Ahora, Moisés, por instrucciones de Dios, sube al monte por 40 noches y por 40 días. Moisés sube al monte, y eso lo vemos en Éxodo capítulo 24, verso 12, ahí están las instrucciones, dice: Moisés subió al monte por 40 días y 40 noches. Y ahí Dios escribe los mandamientos en piedra y los entrega a Moisés. Ahí está claramente: sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley. Miren, dos cosas importantes: tablas de piedra y ¿qué más? Y la ley. Qué importante es todo esto, mis hermanos. ¿Por qué razón? Ahí vamos haciendo una gran diferencia. Y dice: sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Enseñarles a quién? Enseñarles al pueblo. Entonces, mis hermanos, en Éxodo 31, 18, Moisés rompe las tablas. Todo eso ya lo habíamos leído, pero anteriormente, en nuestro estudio anteriormente, en Éxodo 31, 18, Moisés rompe las tablas, y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, cuando Dios se las entrega, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora, leamos por favor el 39, 19. ¿Qué dice el 39, 19? Y dice: e hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla, frente a la... No, eso no es... Estamos hablando de Éxodo 32, 19. 32, 19, por favor, Éxodo 32, 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ahí podemos ver, mis hermanos, cómo Moisés quiebra las tablas, porque Dios le había dado instrucciones bien precisas. Ahora, nuevamente vemos nosotros en el 34.1, Éxodo 34.1, Dios vuelve a escribir en piedra con su propio dedo y las entrega nuevamente. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribe sobre esas piedras las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ahí claramente se vuelve a ratificar como dijimos en el estudio anterior. Ahora, aquí viene lo importante donde yo quiero entrar. Moisés recibe las leyes civiles y ordenanzas de ceremonias. Después que Dios, y aquí ponga atención, mi hermano, después que Dios habla la ley de los mandamientos, que Él la pronuncia y lo da a la asamblea, Moisés se acercó más a Dios.
el Señor le entregó las leyes civiles especiales y ordenanzas ceremoniales para que Israel, el pueblo, lo siguiera. Después de regresar de su encuentro, Moisés repitió este convenio especial, convenio que había hecho el pueblo entre Dios y el pueblo, y ellos estuvieron de acuerdo en hacer todo lo que el Señor les estaba ordenando, le estaba pidiendo. Pero miren aquí lo interesante de todo esto. ¿Fue Dios quien habló los 10 mandamientos a todo el pueblo antes de esculpirlos en piedra? Miren el detalle que estamos hoy viendo. Primeramente Dios habló los 10 mandamientos, su palabra, y después las esculpió. Pero al explicar el convenio que Dios estaba haciendo con el pueblo, el convenio especial y el pueblo, Moisés estuvo como mediador. Entonces, podemos entender esto, que Dios habló los 10 mandamientos a todo el pueblo antes de esculpirlo en piedra, antes de ponerlo y escribirlos con su dedo. Pero, cuando Dios explica el convenio, ¿en qué consiste este convenio? Se elige un mediador y ese mediador es Moisés. Todo el capítulo 24 de Éxodo explica todo este relato, ¿verdad? Luego Moisés escribió las palabras del Señor en el libro del pacto. Mire qué interesante. En Éxodo 24 explica que después de todo este relato, Moisés escribe las palabras del Señor en el libro del pacto y levantó un altar. Éxodo 24. Antes de confirmar el pacto con sangre del sacrificio, él leyó al pueblo todas las palabras que había escrito en el libro del pacto. Primero una lectura. Después de la lectura hubo una aprobación y posteriormente se escribe, se hace un sacrificio y obviamente ese sacrificio es con sangre. Esas son las directrices que Dios le había dado a Moisés para que la ley estuviera vigente. Una vez más ellos aceptaron los términos, el pueblo acepta los términos y declararon su obediencia al pacto. Se promulga la ley, primeramente Dios habla, se escribe, se da a conocer al pueblo, hay sacrificio, se nombra, como bien lo vimos, a estos jóvenes, y ahora Moisés toma la sangre y la roció sobre el libro y sobre el pueblo. Así se cierra totalmente lo que es la serie de ordenanzas, reglamentos y leyes civiles para el pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros leemos el libro de los Hebreos, capítulo 9 y verso 19, por favor, leamos el libro de los Hebreos, por favor, capítulo 9, libro de los Hebreos y verso 19, dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, o sea, el apóstol Pablo, nuevamente ratifica en el libro de los Hebreos, y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también sobre el pueblo. Aquí está la confirmación que dice Éxodo 24:8. Leamos por favor Éxodo 24:8. ¿Cómo se dio todo eso? La confirmación del pacto. Éxodo 24:8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Mis hermanos, claramente podemos ver nosotros, y usted puede ver lo que en la antigüedad, el antiguo pacto, y ahora el libro de los Hebreos, podemos ver nosotros el vínculo de lo que Dios deseaba para su pueblo. Y dijo aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho. Podemos ver que la base o la fórmula para que ese pacto tuviera gran vigencia y gran respaldo era la sangre. La sangre en el antiguo pacto era la sangre de animales, y en el nuevo pacto la sangre de ¿quién? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí la ratificación. En Éxodo 24:8, ¿a través de qué? De animales, de becerros, de ovejas. Y en Hebreo 9:19, la misma ratificación, pero ahora lo hace ¿quién? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, mis hermanos, claramente nosotros podemos ver
la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Dónde se puso el libro de la ley? Ya vimos el libro de la ley, el libro del pacto, y cuando acabó Moisés de escribir, lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 31 y verso 24, dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, dice, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas. ¿Y cuáles fueron las órdenes? Que llevaban el arca del pacto de Jehová. Los levitas eran los únicos que deberían de llevar el arca de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley, recuerden la ley de Moisés, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ahí claramente, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto. ¿Para qué? Para que sirva de testigo contra ti. Claramente vemos nosotros que Moisés, su función era hacer cumplir las ordenanzas, y todo el pueblo tenía que acatar esas ordenanzas porque se habían comprometido. Entonces, Moisés escribe estas ordenanzas especiales del pacto, y lo hace Moisés con su mano. En el libro de la ley, o sea, el libro del pacto también, el sacrificio, nuevamente repetimos, el sacrificio de un animal proveyó la sangre para el pacto que hizo Dios con Israel. Entonces, el animal era el sustituto, el que proveía la sangre. En este libro de la ley, o también llamado Acta de los Decretos, se colocó en un lugar temporal, al lado del arca, y estuvo ahí como testigo contra el pueblo. ¿Dónde estaban las tablas del testimonio? Estaban dentro del arca. Y la ley, los decretos, el libro de la ley, el libro de los decretos, ¿dónde estaba? Al lado. Entonces, ¿por qué fue que la ley de Moisés estuvo como testigo contra este pueblo? ¿Por qué razón? Y de hecho se le llama pueblo rebelde. La Biblia revela, mis hermanos, esta respuesta solemne. Y esta respuesta viene como una advertencia para aquellos que se alejaron de Dios para adorar otros dioses. Entonces, ¿por qué en este caso, mis hermanos, por qué razón, como bien estamos hablando aquí, por qué razón Dios pone estos decretos al lado? Los decretos de Moisés, el libro de la ley, ¿por qué razón? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál sería la razón importante? ¿Usted qué me puede decir? ¿Cuál sería la razón? Porque son las leyes ceremoniales. ¿Y eso qué implica para nosotros las leyes ceremoniales? ¿Qué es para nosotros? ¿Qué implica para nosotros? ¿Por qué deberían de quedarse a un lado? ¿Qué es lo que Dios nos quiere indicar con este símbolo? ¿Por qué al lado? ¿Por qué no dentro? Lo que Dios, lo que Él escribió. Y al lado afuera, Moisés, ¿verdad que sí? Ahí está la diferencia entre lo que Dios escribió, lo divino, y lo humano. Entonces, mis hermanos, vimos acá claramente que que Moisés recibe estas leyes civiles y ordenanzas y los pone al lado. Y esto era un convenio que el pueblo debería de seguir. Ahora, como nosotros estamos viendo acá, ¿por qué se puso el libro de la ley? Ya respondimos. Porque el Señor lo que desea es que no tengamos más que únicamente en el lugar santísimo. Hoy en día, ¿qué es lo que debe de haber? Cosa que no sea contaminada por hombre. Esa es la instrucción que Dios le está diciendo a Moisés. Las tablas del testimonio es algo que yo estoy escribiendo. Para mí representa mi soberanía, representa lo que yo soy, mi carácter. Es lo que está diciendo Dios.
Por eso las tablas de la ley tenían que estar dentro del arca del testimonio, y las tablas, o sea, no las tablas, sino el libro de la ley que Dios le había dictado a Moisés, tenían que estar a un lado. Entonces, cuando acabó Moisés de escribir las tablas de esta ley en un libro, hasta concluirse dio órdenes Moisés a los levitas que lo llevaran, le llevaran al arca del pacto, y dijo él: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra nosotros. Deuteronomio 31, 24. Y Moisés escribió estas ordenanzas especiales del pacto con su mano en el libro de la ley, o sea, el libro del pacto, y el sacrificio, en este caso que se ofrecía, era el sacrificio de un animal. El animal provee la sangre para sellar ese pacto. Ahora, este libro de la ley, o el arca de los decretos, se colocó en un lugar temporal. ¿Por qué temporal? ¿Por qué temporal? Porque era momentáneo, ¿verdad? Mientras llegaba, ¿qué? El cumplimiento del tiempo, y venía el verdadero Cordero de Dios. Por lo consiguiente, el lugar tenía que ser temporal, al lado del arca, y estuvo ahí como testigo contra el pueblo. Ahora, la Biblia revela esta respuesta solemne como advertencia a aquellos que se alejaron de Dios para adorar a otros dioses. ¿Qué es alejarse de Dios? ¿Qué es nosotros poner otros dioses? Todo aquello, mis hermanos, que le quite el lugar a Dios es un ídolo. Por eso Dios claramente define lo que es su carácter, lo que es Él a través de su santa ley. Ahí está la gran diferencia. Y a través lo que es el hombre, a través de leyes, pero leyes civiles, leyes que tienen que ver con la conducta de los seres humanos. Y obviamente esa conducta es temporal, mientras la ley de Dios, en este caso sus mandamientos, son eternos. Y ahí está la gran diferencia. ¿Por qué razón? Nosotros somos rebeldes, ¿o no es así? Por eso era la imperante necesidad de leyes civiles, leyes que gobernaran la vida de los seres humanos. Ahora, en Deuteronomio capítulo 29, verso 20, aquí están sentadas o asentadas sobre él tanto la maldición escrita en el libro como las bendiciones. Deuteronomio capítulo 29 y verso 20, 29-20 dice: no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. ¿Qué libro? En el libro de la ley. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver nosotros que Dios está asentando tanto las bendiciones como las maldiciones del pacto. Y aquí claramente nosotros dice: conforme a toda la maldición del pacto escrito en el libro de la ley. Recuerden que fue el libro que escribió Moisés. Ahora, las advertencias de Dios, mis hermanos, son advertencias porque Dios tiene gran amor, tiene gran compasión. Su amor es abnegado para formar un pueblo. En este caso, Dios quería formar un pueblo. Hoy en día, Dios quiere formar un pueblo también, pero en este caso, un pueblo donde Él pueda escribir su ley en su mente y en su corazón. ¿Por qué razón? Porque Él está buscando un pueblo que lo represente tal como Él es. Entonces, mis hermanos, un Dios que es todo amor, sabe que el pecado produce dolor y destrucción. Eso lo sabemos nosotros. Y vemos por todos lados el dolor, la destrucción que existe. Por eso, la intención de Dios, en este caso, mis hermanos, es que nosotros nos libremos de todas las maldiciones que se encuentran, ¿dónde? En el mundo, y registrados obviamente en el libro de la ley. Y esto, por eso dice el Señor, que les sirvan a ustedes como testigos. ¿Por qué razón? Por ser negligentes, por ser descuidados, por ser personas en desobediencia o vivir una vida en desobediencia.
Por lo consiguiente, cuando Él vino como nuestro Redentor, mis hermanos, Él dio los mandamientos. Y sus mandamientos son para beneficio de cada uno de nosotros. Por eso dice aquí, todas las instrucciones de Dios son para nuestro beneficio y para nuestro provecho. ¿Dónde lo encontramos eso? En Isaías 48, verso 17. Vamos al libro de Isaías. Dice, yo soy Jehová Dios tuyo. ¿Por qué dice? Porque Él comienza diciendo de esta manera. Así ha dicho Jehová. En esta versión dice, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Ahí dice, el Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debe de seguir. ¿Cuál es el propósito de Dios? Encaminarnos. ¿Por qué camino? Por el camino que conduce a la eternidad con Él. Eso es el propósito de Dios. Dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Recuerden, aquí son mandamientos, no son leyes. No confundamos un mandamiento con una ley. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Entonces podemos ver, mis hermanos, claramente, dice, oh, si hubieras atendido mis mandamientos. ¿Y para qué sirven los mandamientos? Dice que los mandamientos nos sirven para encaminarnos por el camino que debemos de seguir. Entonces, también los mandamientos nos sirven como disciplina. En Ezequiel 33:11 dice, la disciplina de Dios siempre ha rebosado desde un corazón lleno de amor. Dios es un Dios lleno de amor, compasivo, que es el propósito de Dios, protegernos. Por eso la ley de Dios, ¿para qué nos sirve? Dice que la ley de Dios es nuestro ayo. ¿Y qué hace un ayo? Nos cuida, nos protege. ¿Y de qué nos está cuidando? Mis hermanos, obviamente del maligno, de nuestros malos pasos. Por eso es la disciplina de Dios siempre ha rebosado desde un corazón lleno de amor, para proteger a sus hijos de las fuerzas fatales del pecado. ¿Cuál es el asunto aquí? Es el pecado. Dios no se complace en la muerte del impío. Claramente, Ezequiel dice, 33:11, dice que Dios no se complace de la muerte del impío. Al contrario, ¿qué es lo que dice? Que el impío se vuelva. Volveos, dice, de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Por qué Dios nos disciplina? ¿Por qué Dios nos da sus mandamientos? ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en las garras del pecado. Entonces, mis hermanos, Dios nos quiere librarnos y esto es una gran revelación para nuestras vidas. Y desea que nosotros seamos hijos de obediencia. Ese es el deseo de Dios. Por eso, mis hermanos, hoy en día, claramente Dios nos está mostrando su amor a través de ¿qué? A través de sus mandamientos, y también para el pueblo de Israel le mostró a través de leyes de Moisés cómo su pueblo debería de conducirse. Entonces, mis hermanos, claramente, si nosotros volvemos a la lectura anterior, si me la pones por favor a la lectura anterior, ahí yo quiero afinar algo. La última lectura, por favor. Dice, Dios vino, dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Por qué Dios no quiere la muerte del impío? Ahí es donde quiero recalcar. Sino que el impío se vuelva de su camino. Claramente, mis hermanos, ahí está la importancia prácticamente de lo que Dios desea con nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? ¿Qué es lo que desea Dios con nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que quiere? Mis hermanos, Dios lo que quiere, ¿qué es? Que nosotros vengamos al arrepentimiento, que nosotros volvamos a Él. Eso es lo que desea Dios. Por eso, mis hermanos, hoy en día, el trabajo nuestro, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es la razón de nuestros estudios? ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Cuál es el trabajo de nosotros? ¿Qué es lo que desea Dios de nosotros? Que nos volvamos ¿de qué? De los malos caminos que hoy estamos caminando. Esa es la razón. Por eso el Señor pone de testigo ¿a quién?
a la ley de Moisés. Ellos son los testigos. ¿Por qué razón? ¿Por qué la ley de Moisés es testigo? ¿Por qué razón? Porque nosotros como seres humanos necesitamos leyes civiles, leyes que nos muestren cómo conducirnos de una manera tal que nuestras vidas estén en obediencia, no solo a los mandamientos de la ley de Dios, sino también a las leyes que los gobiernos han puesto. Es una gran bendición realmente. Por eso, mis hermanos, la disciplina de Dios es ¿para qué? Como bien dijimos, Dios nos quiere librarnos y ese es el trabajo de Él. No te acarrió esto, el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducías por el camino. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Jeremías 2:17. Leámoslo por favor. En Ezequiel, no quiero la muerte del impío. Ahora Ezequiel, en el libro 2:17 dice, no te acarrió esto al haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducías por el camino. El 18 y 19. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto, el camino del mundo, para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua de Éufrates? O sea, ¿por qué beber? ¿Por qué caminar? ¿Por qué ir tras aguas sucias? ¿Por qué razón? El 19, por favor. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Dios condena a los rebeldes. Sabe pues y ve cuando malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, Dios, ¿qué es lo que desea? Que nosotros depongamos nuestra rebeldía. ¿Por qué razón? La misma rebeldía nos condenan a nosotros. Dice, ¿por qué beber un trago amargo? ¿Por qué razón? ¿Por qué no tener temor a Dios? Claramente. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver nosotros lecciones de vida o muerte. Cuando el pecador muere, son consecuencia directa de sus propias decisiones. La paciencia y la bondad de Dios tienen un límite. Así es Dios. Nosotros podemos colmar la ira de Dios, claro que sí, pero Dios es paciente, aún tiene misericordia de nosotros. Por eso, bajo el antiguo pacto, se ven claramente en la Biblia el pacto especial que Él estableció con Israel fue para enseñar lecciones críticas, lecciones de vida o muerte. Por eso la representación de los animales, por eso la representación de leyes. En este caso, mis hermanos, desdichadamente, podemos verlo de esa manera, la nación judía comenzó a utilizar el libro de la ley como medio para obtener justificación. Y aquí me voy a detener un poquito en el asunto. ¿Qué es justificación? ¿Qué es justificación? Mis hermanos, siempre Dios, digámoslo así, su negocio es la salvación, salvarnos del pecado. Ese es el negocio de Dios, salvarnos del pecado. ¿Por qué razón? Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros estábamos condenados a morir, pero el pueblo de Dios, a través de utilizar el libro de la ley, no los mandamientos, a través del libro de Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a ¿qué? Que a través de este libro hacer prácticas que torcían el propósito de Dios para su salvación. ¿Cómo lo hicieron ellos? Hablamos en el estudio pasado, más de 600 leyes, se instituyeron más de 600 leyes. Para todo era una ley, en lugar de que la ley fuera para ellos un cuerpo protector, un cuerpo de seguridad, un cuerpo en el cual era su ayo, los convierte en un cuerpo legalista. Y con ese cuerpo legalista, ¿qué era lo que hacían ellos? Directamente sancionaba y en lugar de ser de beneficio, se convirtió en un yugo. Por lo consiguiente, aquí vemos nosotros que para el pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel, tuerce sus principios. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, verso 21, aquí vemos varios cientos de años más tarde, miren lo que dijo el apóstol Pablo,
y comentó acerca de esto. Mire qué es lo que dice él. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? Es decir, que si la justificación se hubiera podido obtener a través de la ley de Moisés, entonces Cristo en vano murió. ¿Por qué razón? La ley de Moisés era temporal. ¿Verdad que sí? Por lo consiguiente, si era temporal, era al cumplimiento del tiempo, cuando el Señor Jesús vino a esta tierra. Entonces, la única justificación que ha existido jamás es la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Vamos leyendo. En el antiguo pacto, los verdaderos seguidores de Dios sabían que no podían ganar la justificación. ¿Cómo lo expresó Jeremías? Miremoslo, estamos hablando del antiguo pacto. ¿Cómo se logró la justificación por la fe en el antiguo pacto? Jeremías 23, capítulo 6. Perdón, Jeremías capítulo 23, verso 6. ¿Qué dice Jeremías? ¿Cómo lo expuso él? Jeremías 23, verso 6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. ¿Cómo se logró la justificación en el antiguo pacto? ¿A través de qué? A través de la justificación ¿de quién? ¿A través de la justificación de quién? ¿Quién los justificó? El mismo Señor Jesús. Por eso dice, Jehová justicia nuestra. Él es el que nos justifica. Así lo dice Jeremías. Mire cómo lo expresa Oseas, capítulo 10, verso 12. Dice, Oseas exclama y dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Quién es el que justifica según Oseas? ¿A quién hay que buscar? A Jehová. Amén. Entonces, por lo consiguiente, mis hermanos, ¿será que la justificación es por obras, a través de hechos, a través de la ley de Moisés? Claramente el Señor nos está mostrando aquí, en Jeremías y en Oseas, que todo es a través de ¿qué? A través de buscar a Jehová. ¿Quién es Jehová? El mismo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es tiempo de buscar a Jehová. ¿Cómo lo vamos a buscar? Mire cómo lo presenta Isaías 64, 6. Isaías sabía que lo mejor que el hombre podía ofrecerle a Dios, ¿qué era? ¿Qué era lo mejor? ¿Cómo lo expresa? ¿Cómo lo expresa el libro de Isaías? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué somos nosotros, hermanos? Trapo de inmundicia. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así dice Isaías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice Isaías? ¿Qué es lo que podemos ofrecerle a Dios? ¿Qué dice él? Que es lo único que lo podemos ofrecer. Si no tenemos nada, dice, somos trapo de inmundicia, somos suciedad, dice él. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? Por lo consiguiente, él mismo dice, nosotros palidecemos en comparación a la santidad de Dios. Eso es lo que dice, lo que dice Isaías. Palidecemos, dice. ¿Por qué razón? Porque somos suciedad, somos trapo de inmundicia. También en Isaías 61, 10, mire cómo declara él más fuertemente, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia. Isaías 61, 10. ¿Quién es el único que nos puede colocar vestiduras de salvación? Es el Señor Jesús. Si usted se da cuenta,
Cuando la primera pareja pecó, ¿cómo andaban vestidos? ¿Qué era lo que tenían ellos? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? ¿Agarraron qué? Hojas de, digámoslo así, no sé de qué árbol exactamente, pero con hojas empezaron a cubrir. Y vino el Señor, dijo, no, eso no es, de esa manera no deben de cubrirse ustedes. ¿Y cómo los cubrió Él? Con pieles. Por eso dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. ¿Cuáles eran las vestiduras de salvación? Las pieles de animales. Pero en el cumplimiento del tiempo, ahora, ¿cuál es nuestra vestidura? ¿Quién nos ha puesto nuevas vestiduras? Nuestro Jesucristo. Entonces, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, la única salvación que ha existido jamás, desde el punto de Dios, es la salvación por la gracia mediante la fe en ¿quién? Mediante la fe en Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Es un estudio, ¿no? ¿Quién es Jehová? Nuestro Señor Jesucristo. Bajo el antiguo pacto, entonces, cada vez que se sacrificaba un cordero por el pecado, el pecador miraba hacia el futuro por fe. Eso era lo que hacía en el antiguo pacto. ¿Qué era lo que hacía? El pecador miraba. ¿Hacia dónde? Hacia el futuro por fe, sabiendo que la sangre del cordero era un símbolo de la sangre del Mesías prometido. Por lo consiguiente, toda esa serie de ceremonias eran temporales. ¿Estamos de acuerdo? Solo por la fe en la sangre expiatoria del Cordero de Dios, quien murió desde la fundación del mundo. Ahí lo podemos leer nosotros en Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Ahora nosotros miramos atrás por fe en esa sangre expiatoria del Cordero de Dios, quien murió desde la fundación del mundo. Entonces, mis hermanos, para ir terminando, la ley de Moisés describe las ceremonias y las prácticas dadas a Israel que señalaban hacia Jesús como el verdadero Cordero de Dios. Por esto, mis hermanos, cuando se referían a la ley ceremonial, estas leyes tenían un tiempo limitado de efectividad. Por eso el autor de los Hebreos en el Nuevo Testamento señala ese propósito. ¿Cuál era el propósito? En Hebreos 9:9, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál era el propósito? 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaron ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, porque todo era en base de animales, pero venía el Cordero perfecto de Dios en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Era un asunto ¿de qué? De conciencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Era un asunto mientras que venía el cumplimiento del tiempo, mientras venía el Cordero de Dios. Entonces ya no se convertía en un asunto de conciencia, sino un asunto ¿de qué? En la nueva dispensación es un asunto de obediencia. Entonces, mis hermanos, al que practica ese culto, es un asunto de conciencia. ¿Por qué razón? Ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones, o sea, abluciones son ciertas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas al tiempo de reformar las cosas. ¿Quién es el que iba a reformar todas las cosas? ¿Quién iba a llevar el cumplimiento total de esas cosas? Dice acá, nuestro Señor Jesucristo. De manera simple entonces, mis hermanos, la ley de Moisés era un mero libro de texto para preparar al pueblo de Dios para el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo vendría para traer una reforma. ¿Y cuál era esa reforma que se estaba iniciando? Ese era el significado simbólico del santuario terrenal. La ley de Moisés era ¿qué? Un libro de texto, nada más, pura teoría, pero también implicaba obediencia. ¿Y qué era lo que estaba ilustrando todo esto? Preparando al pueblo de Dios para el tiempo cuando Cristo vendría para traer una reforma. Entonces, mis hermanos, la ley de Moisés era un contrato. Yo le pregunto a usted, ¿los 10 mandamientos son un contrato?
No. La ley de Moisés era un contrato especial, temporario, que Dios preparó para los israelitas. Pablo claramente define el antiguo pacto como los escritos de Moisés, o sea, el libro de la ley. Y él, mire, en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 14, mire cómo lo pone. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice, por el entendimiento, en 2 de Corintios 3, 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué es esa palabra que usa aquí? ¿Qué es embotar? ¿Es estar qué? ¿Qué es embotar? Dice, porque hasta el día de hoy, miren, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, que ese es un velo, lo que cubre, no descubierto. Ahí está, embotado, usted lo dijo. ¿Qué es un embotado? Es estar tapado. ¿Verdad que sí? Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién le quita a uno lo tapado? ¿Quién le quita a uno el velo? Cristo Jesús, claramente. Y vemos, leamos el 15, por favor. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Están tapados. ¿Y el 16 qué dice? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén, hermanos. Mis hermanos, por eso dice, el libro del pacto, el libro de la ley son uno y el mismo. Los escritores de la Biblia usan estos términos en forma intercambiable, ya sea que usen el libro de la ley o el libro del pacto. Y termino con esto. En 2 de Reyes, capítulo 22, verso 8, 2 de Reyes, capítulo 22, verso 8, miren, leamos por favor, 2 de Reyes, capítulo 22, verso 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Estamos hablando del libro de Moisés. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. 22:8. Entonces, aquí el sumo sacerdote encontró el libro de la ley en la casa de Dios cuando el rey Josías reunió a la nación y le leyó todas las palabras del libro. Él se refirió a este libro como el libro del pacto y leyó oyendo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro del pacto. 23:2 y ahí seguimos leyendo. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos las mismas palabras que se repiten en otro recuento del mismo, el mismo evento que se registra en 2 de Crónicas 34:14, por favor, 2 de Crónicas 34:14, leamos nuestro último verso bíblico, por favor. 2 de Crónicas, capítulo 34, verso 14, dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Entonces, mis hermanos, el libro de la ley no tiene nada que ver con los mandamientos de la ley de Dios. Nada que ver, muy diferente. Por lo consiguiente, mis hermanos, podemos decir hoy claramente, y si nosotros podemos seguir leyendo, ¿verdad?, que el antiguo pacto se encontraba en los escritos de Moisés. El libro de la ley no en la ley de los 10 mandamientos de Dios. Entonces, no cabe duda, mis hermanos, que los 10 mandamientos eran la parte central del antiguo pacto. La Biblia dice que Moisés escribió todas las palabras habladas por el Señor en su libro, y Moisés lo confirma al decir, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de la piedra. Hay una gran diferencia, las 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová, dice él, estamos hablando de Deuteronomio 4, verso 13, dice, y a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusiese por obra en la tierra, a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Y Moisés llamó las tablas de piedra, las tablas del pacto. Deuteronomio 9:11. Claramente, mis hermanos,
Los 10 mandamientos de Dios eran el corazón del pacto. Y bueno, me gustaría hacer un resumen de todo esto, pero se me fue el tiempo. Podemos ver así rapidito, la ley de Moisés fue escrita por él mismo. La ley mosaica contenía leyes civiles y leyes de ceremonias. Fue escrita en un rollo de pergamino y se la llamó el libro de la ley o el libro del pacto. Contenía, que era lo que contenía, maldiciones contra aquellos que no obedecían la ley de Moisés. El libro de la ley fue colocado al lado del arca como testigo contra Israel, y la ley de Moisés era un símbolo temporal. La ley de Moisés era el antiguo pacto hecho con Israel. El libro de la ley incluía los 10 mandamientos como la parte central del pacto. Mis hermanos, con este resumen vamos a pedir la bendición de Dios y damos gracias a Dios por este estudio. Padre Santo, gracias, oh Dios, por este tiempo maravilloso, por esta experiencia que tú nos das a conocer, oh Dios, claramente las ordenanzas de ceremonias y la diferencia con tu ley, la ley moral, la ley en el cual todos nos deleitamos hoy, que es para nuestro cuidado. Gracias, Señor, por este buen tiempo, gracias por permitirnos, Señor, exponer tu palabra. Lo agradecemos y lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.